Yo soy egresada de la Facultad de Medicina. Ay, perdón. Si hay alguna falla técnica, aquí discúlpenme, tengo mucho que no hago esto. Pero bueno, les platicaba que yo soy egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y también realicé mi especialidad en dermatología en el Hospital Universitario. El día de hoy les traigo esta plática sobre las lesiones elementales en dermatología, porque yo considero que el pilar fundamental para cualquier médico en formación caracterizan a las diferentes enfermedades para que si bien no podemos dar un diagnóstico en dado caso de que no sepamos alguna enfermedad en particular, al momento de referirle al médico con el que vamos a derivar el paciente, podamos describirle de una manera apropiada las características de la dermatosis para que de esta manera éste pueda interpretarlo un poquito mejor, ya que muchas veces cuando el paciente llega con el dermatólogo ya ha sido consultado por varios médicos, ya se le han dado varios tratamientos y en ocasiones para ese momento ya no se ve la dermatosis de las características de cómo inició de manera inicial, valga la redundancia. Entonces, pues bueno, aquí yo les pongo de la bibliografía de donde saqué toda la información. Este libro es el libro más importante para todos los dermatólogos. Este es el Jim Bologna. Este es un compendio de dermatología que consta de 2 tomos gigantes. Todos los dermatólogos han leído este libro. Es el libro más importante para nosotros y pues bueno, de aquí es de donde saqué la información para darles esta sesión. Entonces, antes de platicar acerca de cuándo es el momento ideal de acudir con el dermatólogo, vamos a empezar por lo más básico, que es la historia clínica en dermatología. La historia clínica, digo, como todos sabemos, es el documento legal más importante que nosotros tenemos para protegernos en caso de alguna situación legal y también el documento en el que nosotros podemos plasmar de pe a pa cómo empezó la dermatosis y cómo fue progresando en la evolución en el caso nuestro, ¿no? En el caso de otros especialistas, pues bueno, de la enfermedad a la cual tratar. Entonces, como en todo, pues obviamente el paciente llega con un motivo de consulta, que es lo que lo lleva de manera inicial. Son pocos los pacientes que llegan al consultorio nada más de manera preventiva. Habitualmente ya llegan porque hay un problema y es el momento en el cual nosotros los recibimos. Entonces, en dermatología, lo más importante, y esto es algo que es muy, muy clave, es que la exploración es, pero por mucho, más importante que cualquier interrogatorio. Como ustedes habrán visto, por lo que me platicaba Katy, ahorita son estudiantes de diferentes grados de la Facultad de Medicina del TEC. Pues obviamente el interrogatorio siempre es esencial, en todas las especialidades es esencial, pero en dermatología la exploración es todo. O sea, la exploración es súper importante porque muchísimas veces no necesitamos preguntarle al paciente muchas cosas. Para cuando llega al consultorio, a veces es muy evidente el motivo por el cual llegan. Con solo verlo muchas veces sabes el diagnóstico enseguida. Y es por eso que muchas veces dicen que la consulta con el dermatólogo es muy rápida, ¿no? Hay muchas personas que dicen, es que fui y me atendió en 10 minutos, pero es que la verdad es que en muchas ocasiones llega el paciente con una lesión que es muy típica y no requiere muchísimo tiempo para que podamos llegar a un diagnóstico, por lo tanto es un poquito más dinámica que en el resto de las especialidades. Ahora, sobre la exploración física, que es con lo que voy a empezar, porque como les platicaba es lo más importante, tenemos 2 cosas que son lo que evaluamos principalmente. Aquí una disculpa si escuchan mis perros de fondo, porque estoy en mi casa y mis perros siempre están ladrando. Pero bueno, si no escuchan algo, por favor escríbanme por aquí un mensaje. Y pues bueno, como les iba platicando lo de la exploración física, principalmente vemos 2 cosas. Una cosa es la topografía y otra cosa es la morfología. Y esto es lo esencial para empezar a describir una dermatosis. Para empezar, hablando sobre la topografía, tenemos 3 tipos de topografías, que es como más lo describimos nosotros. Puede que la lesión esté localizada y llamamos localizada cuando la dermatosis se ubica en un solo segmento corporal, en un solo segmento, no atraviesa la línea y solamente está localizada en un sitio. Hablamos de una dermatosis diseminada cuando tenemos una dermatosis que está en más de un sitio corporal.
Así, por ejemplo, sea en las dos piernas, por ejemplo, ya cruzó la línea media, entonces ya son dos lugares diferentes. O si lo tienen una pierna y lo tienen un brazo, ya está diseminada la dermatosis. Entonces, nos quedamos con localizada cuando está solamente en un solo segmento corporal y con diseminada cuando ya son más de dos áreas las que están involucradas. Ahora, generalizada, el término de generalizada se describe habitualmente como una dermatosis que afecta a más del 80-90% de la superficie corporal. Y esto va a depender de qué texto lo leamos. Hay unos que dicen 80%, otros que dicen 90%. Pero bueno, se entiende que es una dermatosis que afecta casi todo el tegumento. Ahora, sobre la morfología, que es de hecho de lo que vinimos a hablar ahora. Las lesiones elementales son el pilar fundamental para poder empezar a describir adecuadamente a una enfermedad de la piel. Porque muchas veces, seguramente habrán escuchado que llegan los pacientes y te dicen de que vengo con una dermatitis, una dermatitis, una dermatitis. Se refieren a la dermatitis como un término muy general. Y el término general que debemos de utilizar, que es el correcto, realmente es dermatosis, porque no todas las dermatosis son de origen inflamatorio, que como sabemos el término itis denota inflamación, y no todas las dermatosis son inflamatorias. Algunas son de origen infeccioso, algunas son de origen neoplásico. Entonces, nos vamos a referir de ahora en adelante a las enfermedades de la piel como una dermatosis. Y estas dermatosis tienen diferentes tipos de lesiones que hacen que uno pueda pensar más en un diagnóstico que en otro. Entonces, principalmente las dividimos en primarias y secundarias. Las dermatosis primarias son estas lesiones que aparecen previamente en piel sana, que la piel estaba perfectamente normal y de repente sale una pápula o sale un nódulo o sale una ampolla sobre piel sana. Entonces, una lesión primaria es esta lesión básica que sale sobre una piel previamente en condiciones normales. Ahora, una dermatosis secundaria es una lesión que puede reemplazar incluso la lesión primaria y generalmente estas van a denotar unos cambios que ocurren sobre la evolución de la dermatosis. Por ejemplo, yo aquí les puse del lado izquierdo una foto de una ampolla y del lado derecho una foto donde la ampolla ya se rompió. Entonces, la lesión primaria es la ampolla y de manera secundaria la ampolla al romperse genera como una erosión. Entonces, estas lesiones secundarias habitualmente surgen ya sea por un traumatismo externo o surgen porque una lesión primaria sufrió un cambio a lo largo de la evolución. Entonces, esto es lo principal. Y hablando ya sobre las lesiones elementales primarias, seguramente estos términos pues ya les suenan muy conocidos a todos ustedes. Son principalmente las máculas, las pápulas, las placas, los nódulos, los abones, las vesículas, las ampollas y las pústulas. Entonces, estas son las principales, las más comunes lesiones elementales primarias en dermatología. Antes de cambiar de diapositiva, lo que quiero que ustedes vean en esta diapositiva es que la diferencia entre una lesión elemental y otra realmente radica en el contenido de la lesión. Algunas tienen contenido líquido, por ejemplo, las ampollas, las pústulas o las vesículas, y hay otras que tienen contenidos sólidos, por ejemplo, a expensas de células que crecieron de más en la dermis, como los histiocitos, dando origen, por ejemplo, a histiocitosis, ¿no? Y pues en esto se entran las pápulas, las placas y los nódulos, y pues bueno, principalmente cambian dependiendo del tamaño y del contenido. Entonces, en eso se van a dividir las lesiones elementales primarias, dependiendo del tamaño y del contenido que contengan. Entonces, hablando sobre las máculas, la característica principal es que son lesiones planas, no se palpan, son solamente planas, solamente se alcanzan a ver, pero no se tocan. Si tú las tocas no vas a sentir nada, no tiene relieve y eso es lo principal para distinguir una mácula. Pueden ser hipocrómicas, hipercrómicas, acrómicas, incluso como en el vitiligo, o incluso pueden tener algo de eritema. Por ejemplo, en los exantemas virales, cuando van empezando, a veces nada más se ve como una mácula eritematosa, que ya sobre la evolución del exantema viral pueden presentar algún otro tipo de lesión, ¿verdad? Pero inicialmente
pueden verse puras máculas eritematosas. Entonces, la mácula es una lesión no palpable, que es plana, no tiene relieves y solamente la podemos identificar por el cambio que tiene con la coloración de la piel. Entonces, aquí yo les puse una foto de una cefalides, que es lo que comúnmente conocen como pecas. Del lado superior derecho les puse unos lentigos solares, que es algo súper común, que son estas lesiones que salen en el dorso de las manos, tanto por la edad como por la exposición solar crónica. Y en la parte de abajo les puse un caso típico de vitiligo. Entonces, las máculas son solamente este tema en el cambio de la coloración de la piel. Ahora, las pápulas, por su lado, son lesiones elevadas, son palpables y se diferencian de los nódulos por el tamaño, porque también el nódulo es elevado y es palpable, nada más que la pápula es pequeñita, mide menos de 1 centímetro. Y los nódulos son de más de 1 centímetro. Entonces, lo que les platicaba ahorita es así como un juego de términos entre el tamaño y el contenido. Entonces, la pápula es una lesión elevada, palpable, que mide menos de 1 centímetro y la elevación de estas lesiones se debe a que hay un aumento en el espesor de la epidermis o a que hay un aumento en el depósito de algunas células en la dermis que generan como abultamiento. Entonces, yo aquí les puse en la parte de arriba a la izquierda un caso de una púrpura palpable, que es muy común verlo, por ejemplo, en los casos de púrpura de Henoch, o lo podemos ver también en las vasculitis, cuando van iniciando vasculitis de pequeño vaso. Entonces, lo típico es que las lesiones no nada más es un cambio en la coloración, sino que tú lo tocas y tiene un relieve. Para nosotros, la verdad es que además de la vista, que es básicamente de lo que vivimos, de ver las lesiones, el tocar las lesiones también nos da muchísima información. Entonces, en este caso, la púrpura palpable, o sea, es un diagnóstico que muy rápido sacas, porque además de que las lesiones obviamente tienen este color como violáceo purpúrico y acompañado, por supuesto, de la historia clínica, tienen como que estas características que eventualmente cambian en morfología, porque digo, la púrpura no siempre permanece en este estadio. A veces, por ejemplo, en el curso de una vasculitis de pequeño vaso, va cambiando la morfología de las lesiones, pero de manera inicial, cuando el paciente abre el cuadro clínico, es púrpura palpable y son puras pápulas, realmente por descripción morfológica. Ahora, de acá del lado derecho les puse una foto de un paciente con unas queratosis seborreicas y seguramente todos conocen a alguien que tiene queratosis seborreicas, sus abuelitos, sus tíos o algún paciente ya en la consulta que hayan visto, y son estas lesiones de color como marrón oscuro, que tienen un aspecto un poquito como ceboso y son expensas de crecimiento epidérmico. Y en el caso de acá abajo es un molusco contagioso, que son también muy características las lesiones, son pápulas porque son lesiones pequeñitas, tienen un contenido sólido y son palpables menores de 1 centímetro y tienen esta superficie umbilicada que es lo que les da como la característica para el diagnóstico. Entonces, pápula, toda aquella lesión elevada y palpable de menos de 1 centímetro. Entonces, para que se queden con ese dato. Ahora, sobre las placas también son elevadas, también son palpables, pero miden más de 1 centímetro. La elevación se va a deber también a esto que platicábamos, ya sea un aumento en el espesor del epidermis o a un aumento en el depósito de algunas células de la dermis. Pueden presentar incluso cambios secundarios, como son la formación de escamas y costras en la superficie. Y aquí yo les puse dos casos muy característicos que cualquiera de ustedes podría acertar el diagnóstico, que en este caso es una psoriasis. Y la psoriasis se caracteriza por estas placas eritematosas que habitualmente desarrollan esta escama blanquecina. La psoriasis se debe sobre todo a que hay un recambio muy acelerado de los queratinocitos. Entonces, las células empiezan a crecer de una manera muy, muy, muy rápida, tanto así que no dejan que la piel se descame de manera gradual como le pasa a la mayoría de la gente normal. Uno normalmente se baña y a la hora del baño se caen celulitas muertas. Y esta descamación es imperceptible porque es muy sutil y es muy gradual. Ocurre a lo largo de 28, 30 días. Entonces, se talle muy fuerte y puedes ver que sale como algo de piel muerta. Y es esta misma estrato córneo que se va descamando. Entonces, lo que pasa en la psoriasis es que con la elevación en el recambio celular, las células no tienen ese efecto de descamación sutil, sino que se empalman todas. Y es por eso que ustedes alcanzan a ver como unas escamas blancas, todas pegadas en la superficie de la piel de los pacientes que tienen psoriasis.
Ahora, aquí en la foto de abajo les puse un caso de un granuloma anular, que también es algo muy común, y esto nada más como para enseñarles un caso en el que una placa puede deberse al aumento en el depósito de células a nivel de la dermis. En el caso del en el granuloma anular es porque se acumulan muchos histiocitos, que son células que hay habitualmente en la dermis, y se van acumulando y forman como estos granulomas en este sitio, que al aumentar este número de células pues dan este abultamiento en la superficie, ¿no? Y pues bueno, es otro tipo de lesión elemental, que son las placas. Ahora, acerca de los nódulos, hace ratito les había dicho que las pápulas tenían un contenido sólido habitualmente, y que tenían un tamaño menor de 1 centímetro. En el caso del nódulo es lo mismo, nada más que es mayor de 1 centímetro, y en el nódulo, como ya es más de 1 centímetro, habitualmente puede llegar a la dermis o al tejido celular subcutáneo. Entonces aquí yo les puse en la parte de arriba un lipoma, que es obviamente una neoformación de tejido adiposo maduro, y en la parte de acá abajo les puse una imagen característica de un quiste epidermoide. Mucha gente le dice quiste sebáceo, pero el nombre médico correcto es quiste epidermoide. Y es el tipo de lesiones típicas que ustedes van a estar viendo que la doctora Pimple Popper se la pasa reventando en sus programas. O sea, lo ideal no es reventarlo porque traumatiza la piel, pero a mucha gente le gusta mucho ver ese tipo de videos. Entonces, el quiste epidermoide es un tipo de nódulo, y acá les puse un diagramita, lo que contiene es queratina y puede extenderse hasta la dermis o incluso a veces hasta el tejido celular subcutáneo. Ahora, los sabones, seguramente ustedes los recuerdan en el contexto de algún tipo de urticaria, porque es la lesión patognomónica de la urticaria. Entonces, los sabones son unas lesiones que son unas elevaciones transitorias que sufre la piel en consecuencia de un edema de la dermis. Esto generalmente tiene un contexto de origen a veces alérgico, a veces incluso hay urticarias por frío, por calor, colinérgicas. Hay un millón de causas que pueden detonar la urticaria, pero finalmente todo termina en algo de vasodilatación, aumento de histamina, entre algunos otros tipos de citocinas que se van liberando y pues aumentan un poquito la permeabilidad a nivel de la dermis, y es lo que genera este edema y la elevación consiguiente que se traduce como un abón clínicamente. Ahora, sobre las vesículas, estas son lesiones ahora de contenido líquido, que puede ser ya sea contenido seroso, contenido hemático o incluso mixto, puede ser serohemático también. Son elevadas y la característica es que tienen un tamaño menor de 1 centímetro. O sea, esta es la misma cosa que decíamos entre la pápula y el nódulo. Ahora es entre la vesícula y la ampolla. La vesícula mide menos de 1 centímetro y las ampollas miden más de 1 centímetro, pero tienen el resto de las características iguales. Las dos son lesiones elementales de contenido líquido, que también puede ser para la ampolla como para la vesícula seroso o hemático o serohemático, y las dos se pueden erosionar. Entonces, en estos casos clínicos que les puse, o sea, cualquiera puede adivinar rápidamente el diagnóstico. Eso se trata de un herpes simple, y en la parte de abajo un herpes tipo zóster, que se caracteriza por la presencia como de esta base eritematosa que le dicen como unas gotas de agua sobre un pétalo de rosa. O sea, es así como lo describen en muchos libros. Entonces es algo de eritema que rodea aquí un poquito a las lesiones y se encuentra en la base de las mismas, y las vesículas con su contenido líquido menor a 1 centímetro habitualmente. Ya después, si las vesículas se agrupan, pueden formar ampollas, porque pues finalmente les digo que es lo mismo, nada más que es diferencia en el tamaño de las lesiones. Entonces, si muchas vesículas coalescen, pueden formar finalmente una ampolla. Y pues acá la ampolla, que es lo que les platicaba justamente, es lo mismo, que tiene su contenido líquido, están elevadas, tienen contenido seroso-hemático, también se pueden erosionar. Y la diferencia es únicamente el tamaño. Estas son mayores de 1 centímetro y pueden ser dadas por traumatismos, o hay algunas enfermedades ampollosas que pueden sacar estas lesiones de nuevo. Entonces, la diferencia entre vesícula y ampolla es únicamente el tamaño, más de 1 centímetro, menos de 1 centímetro. Y finalmente la pústula, que también tiene un contenido algo líquido, digamos, realmente lo que tiene es pus, son elevadas, y las pústulas habitualmente tienen un tamaño menor de 1 centímetro. Ahí el equivalente sería como el absceso, cuando son mayores de 1 centímetro, ya sería como un absceso. Entonces, les digo que todas las lesiones elementales primarias se van a diferenciar unas de las otras por el contenido que tengan y el tamaño de las lesiones. Es lo que va a cambiar el término de una lesión a otra.
Entonces, en el caso de las pústulas, el caso más típico es el del acné, que salen estas pústulas en la superficie, ya sea de la cara, tronco, la espalda, es muy común que aparezcan estos sitios. Y pues bueno, en la parte de abajo les puse una foto de una foliculitis, que esto le pasa muchísimo a los hombres, ya que al rasurar traumatizamos un poquito la epidermis, decapitamos un poquito por ahí los poros, y a veces se colonizan un poquito con el Staph aureus, que todos tenemos Staph aureus en la superficie de la piel, y pues al invadir ahí el folículo genera este tipo de reacción infecciosa que es la foliculitis. Hasta ahorita no sé si tienen alguna duda respecto a las lesiones elementales primarias, alguno de ustedes, o si todo hasta ahorita va bien. ¿Todo se ha entendido bien? Todo Bueno, bien, muchas gracias. entonces vamos a continuar con las lesiones elementales secundarias. Y las lesiones elementales secundarias son lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, la lesión primaria pues sale sobre piel intacta y la lesión secundaria, ya sea que surja por un traumatismo, que te caíste, te erosionaste y se te hizo una costra, o que alguna lesión primaria haya evolucionado sobre esta historia natural de la enfermedad y cambie de una manera inicial, por ejemplo, lo que pasa en la varicela, que sale de que una mácula se vuelve una pápula, se vuelve una pústula y finalmente puede terminar como una costra, ¿no? Entonces, las lesiones elementales secundarias son el cambio de una lesión primaria a lo largo de la evolución de la enfermedad o pueden salir de nuevo por algún traumatismo externo. Y dentro de estas los principales son la costra, la escama, las fisuras, la excoriación, las erosiones, las úlceras, la atrofia y la liquenificación. Entonces, vamos a ver una por una a continuación. Aquí vamos a empezar con la costra. Ahorita en este ejemplo que les platicaba justo hace un momento de si, por ejemplo, este paciente que está del lado izquierdo es una persona que se cayó de una patineta, obviamente dice de la piel, se pierde la continuidad de la piel y queda expuesto un poquito la dermis porque barremos con la epidermis con ese traumatismo y lo que pasa es que queda una lesión ahí erosionada que eventualmente se cubre de costra en un intento del cuerpo por empezar a formar ese tejido de granulación para poder cerrar por completo la epidermis de nuevo. Entonces, la costra es de las lesiones elementales secundarias más comunes. Tiene una superficie seca y puede estar compuesta tanto de sangre, de suero, una mezcla de los dos o pus, como es el caso de acá abajo, que esta costra es característica de una enfermedad que se llama impetigo. El impetigo es una enfermedad infecciosa, generalmente producida por Staph aureus, y pues bueno, al ser infeccioso, pues obviamente hay pus, la pus se seca y queda como esta costra amarillenta, que es lo que delata mucho este diagnóstico. Es muy fácil identificarlo en cuanto llegan al consultorio. Es lo que les digo, o sea, muchas veces los pacientes llegan y no tenemos ni que preguntarles nada, porque a veces incluso hay cosas que no tienen tanta relevancia. Si, por ejemplo, vi un niño chiquito con una lesión de estas alrededor de la nariz, que es lo más común, o en los oídos, pues realmente ya no importa dónde lo agarró, cómo fue el mecanismo, simplemente ya ahorita trae la infección y hay que tratarlo. Entonces, por eso les digo que en derma la mayoría de toda nuestra consulta recae mucho en la vista, o sea, nosotros nos dedicamos a ver cosas. Entonces, la exploración es así como lo más importante. Ahora, la escama, pues no es nada más que hiperkeratosis, o sea, como todos ustedes se acordarán, la piel tiene varias capas. Está el tejido celular subcutáneo, mero abajo, que es la grasita. Luego está la dermis, donde están las fibras de colágeno, fibras elásticas, los vasos sanguíneos y todo eso. Y en la superficie están las capas del epidermis, ¿no? Y en estas capas del epidermis, la capa más superficial es el estrato córneo. Entonces, cuando el estrato córneo se empieza a empalmar por una proliferación celular acelerada, como platicábamos en el caso de la psoriasis, que es este caso que les puse acá abajo, pues se produce una compactación de esta queratina y es esta compactación de queratina a lo que le llamamos hiperkeratosis, que en términos comunes es una escama. Entonces, este tipo de lesiones, de lesiones secundarias no las puede dar. Por ejemplo, acá les puse estados inflamatorios, como lo es la psoriasis, no les pueden dar estados infecciosos, como son las tiñas, que también son muy comunes, y algunas otras entidades también. Otra lesión secundaria son las fisuras, y las fisuras son estas hendiduras lineales
que son súper dolorosas y esa es la característica principal de la fisura, son súper dolorosas. En estos casos yo les puse casos de quilitis angular, que son muy comunes, ya sea de manera infecciosa o por una gerosis muy severa, aunque también podemos ver fisuras, por ejemplo, perianales en el caso de la enfermedad de Crohn y en algunas otras entidades también. Entonces son secundarias a un estado inflamatorio agudo muy sostenido, a una gerosis muy severa o a una pérdida en la elasticidad de la piel. Este es otro tipo de lesión secundaria. Y de las más comunes que vemos, además de la costra y la escama, están las excoriaciones. Son súper habituales y esta foto que les puse aquí es el caso más típico en la consulta. Y a esto le llamamos acné excoriae, que es el paciente típico que se revienta las espinillas. Entonces, estas están dadas principalmente por una lesión exógena, que bien la epidermis y pues genera esta excoriación, o en este caso, cuando traumatizamos alguna lesión. Finalmente, la excoriación es el traumatismo de toda la epidermis. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, digo, todos nosotros que estamos aquí, tuvimos alguna vez alguna lesión de acné. Entonces lo que pasa es que te sale la lesión elemental del acné, ahí traes tu pápula o tu pústula y andas ahí apretándotela para que se te quite más rápido. Entonces uno al apretar la lesión, por eso les digo que no está bien eso de que pimple popper revienta todo. Cuando uno manipula una lesión, la inflamación baja a un estrato más profundo de la piel. Entonces, al bajar esa inflamación, la piel tiende a producir un poquito más de melanina y es por eso que se pigmenta de manera residual una vez que cicatriza el acné. Y eso le llamamos hiperpigmentación postinflamatoria, a ese estado de pigmentación residual que queda después de este evento de traumatismo. Entonces es por eso que es muy importante que no traumaticemos las lesiones de acné. Por más que nos den ahí ansiedad traerlas y que las queramos picar, o sea, lo ideal es dejarlas a la evolución. Finalmente, algunas sin apretarlas como quiera deja algo de hiperpigmentación postinflamatoria, porque claro que hay unas lesiones de acné muy superficiales y hay otras más profundas y pues las profundas pues dejan más este tipo de hiperpigmentación. Pero bueno, este es el caso típico de excoriación, el acné excoriado. Y ahora sobre las erosiones, pues es la pérdida de una parte de la epidermis. Por ejemplo, hay algunas enfermedades ampollosas en donde la ampolla se ubica bajito del estrato córneo, o sea, es una ampolla subcorneal. Por lo tanto, nada más se va la capa más superficial de la epidermis, pero queda el resto de la epidermis y luego la dermis y lo demás, ¿no? Entonces, una erosión es una pérdida de parte de la epidermis nada más y puede pasar en una ampolla. Y finalmente acá la úlcera es la pérdida de la epidermis con dermis y a veces incluso hasta el tejido celular subcutáneo. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, realmente una úlcera nunca sale de nuevo, o sea, no sale de repente, no sale de la nada. O sea, tiene que haber habido algún traumatismo o algún estado inflamatorio que haya generado esta lesión de manera secundaria. Por ejemplo, en este caso yo les puse una foto de una enfermedad que se llama pioderma gangrenoso, que tal vez ustedes la vean y digan de que, ay, pues es una úlcera, pues no la hubiera identificado, pero realmente si uno es muy meticuloso, a los bordes de toda la úlcera, si ustedes se fijan, hay como un borde elevado de tono violáceo, que es así súper fino y característico del pioderma gangrenoso, y tiene unos bordes medio socavados, o sea, la úlcera se ve como profunda, tiene como una hendidura entre el borde inflamado y la úlcera. Entonces es algo muy típico del pioderma gangrenoso. Entonces hay cosas que les digo que ni siquiera hay que preguntarse mucho qué pasó. O sea, tú ves la lesión y rápido sabes por las características de la morfología de las lesiones. En otro contexto, si tienes un paciente que tiene unos tobillos así todos hipercrómicos, hiperpigmentados, tiene algo de obesidad, tiene algo de dolor en las piernas, pues bueno, tú ya sabes que este paciente tiene un problema vascular y lo más probable es que vaya a tener unas úlceras de origen venoso. Entonces, ahí sí cobra en ese contexto relevancia todos estos antecedentes que les platicaba, pero en la mayoría de los casos con ver la lesión es suficiente para poder al menos darnos una idea de lo que está sucediendo.
Ahora sobre la atrofia no es nada más que el adelgazamiento del epidermis. Generalmente tiene un aspecto brillante y el típico caso es el de las estrías, que cuando una persona aumenta de volumen, ya sea porque está yendo al gimnasio, está haciendo pesas o porque está embarazada, por ejemplo, la epidermis, o sea, no todos tienen una epidermis muy elástica y la elasticidad se va poniendo peor con el paso del tiempo, o sea, vamos perdiendo elasticidad. Entonces, la epidermis está así como que tiene sus uniones entre sus células y cuando hay un estímulo de distensión muy intenso, la epidermis no alcanza a compensar ese estímulo de estiramiento y se rompe. O sea, al romperse la epidermis, queda la dermis ahí tratando de contener ese estímulo de distensión. Y es por eso que al inicio las estrías se ven rojas, porque se rompe la epidermis y lo que queda abajo tratando de unir todo es la dermis y la dermis tiene 1 millón de vasos sanguíneos y es por eso que está roja la estría. Entonces, una vez que pasa tiempo, esta lesión, esta cicatriz, que es la estría, va reparándose y pues finalmente queda como una cicatriz blanquecina medio brillosa. Y eso es a lo que llamamos atrofia. Y en el caso de la izquierda, pues es un caso típico que también seguramente muchos de ustedes podrán adivinar, es una amorfea en golpe de sable. Entonces aquí lo que yo quiero que vean es que la piel tiene un aspecto lustroso, súper brilloso, incluso algo de hipocromía que nos da este aspecto muy característico y digo la localización que es muy habitual en esta región frontal. Y por último, de las lesiones secundarias está la liquenificación. Y la liquenificación es el engrosamiento del epidermis. Generalmente la epidermis se pone muy gruesa cuando uno la rasca mucho. Por eso es que es tan común ver liquenificación en los pacientes que tienen, por ejemplo, dermatitis por contacto crónica, que tienen dermatitis atópica, porque pues el estímulo tienen muchísimo prurito, entonces están rascando, rascando repetidamente y lo que hace uno al estar rascando es estar haciendo que la epidermis como que se defienda de alguna manera u otra. Entonces se engrosa la epidermis y nos da este aspecto como de hiperlinearidad. Si se fijan, tiene como muchas líneas, se marca la piel así como que se ven las líneas de la piel mucho más definidas que en una piel sana. Entonces se acentúan estas líneas por el rascado intenso y eventualmente deja algo de hiperpigmentación postinflamatoria, bajo el mismo mecanismo que les platicaba lo de pellizcar una espinilla. O sea, uno inflama al estar tallando tanto que se hiperpigmenta eventualmente al resolver la dermatosis. Es por eso que muchas veces, antes seguramente muchos se van a sentir identificados, se bañaban con esponjas o con esponjas muy fuertes y luego los papás querían así que te súper tallaras con todas tus fuerzas para que te limpiaras bien, pero realmente lo único que hacías era dejarte súper rojo y a veces hasta se manchaba. Y eso pasa mucho en los pacientes que tienen acantosis nigricans, o sea, los pacientes como que se ven el cuello un poquito más oscuro y se lo tallan tan fuerte que ya aparte de la acantosis traen una hiperpigmentación postinflamatoria y traen algo de liquenificación. Entonces, traten de no utilizar tanto estropajo tan duro. Y en cuanto vean un tipo de dermatosis como esta que les puse aquí en esta imagen, que es una dermatitis atópica típica porque tiene estas placas en la región de la fosa antecubital y en la región de las muñecas, estas son como las topografías características, no dejen que se cronifique y pues envíenlo directamente en caso de que no puedan manejar el abordaje. Y pues bueno, ya ahora que ya describimos cada una de las lesiones elementales, tanto primarias como secundarias, sí es importante el interrogatorio, o sea, nadie dice que no es muy importante, pero les digo que en derma la exploración pues es así como un 80-70% y el interrogatorio un 30%, a diferencia que en otras especialidades, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre el interrogatorio intencionado, digo, no nada más está el intencionado, también obviamente preguntamos antecedentes familiares, antecedentes personales patológicos, sobre todo en torno a algunas alergias, sobre todo por los tratamientos que les vamos a dar y demás. O sea, el interrogatorio básico que ya conocemos, obviamente tenemos que hacerle su ficha de identificación, pero yo lo obvié por fines de la plática. Pero bueno, una vez que ya hicimos esto básico, que es el interrogatorio de los antecedentes, nuestra ficha técnica, que ya escribimos también las exploración física, pues ahora ya que vimos la lesión, pues ahora sigue preguntar más o menos si el paciente lo identificó de una manera asociada con algo, si tiene algún síntoma, si se ha puesto alguna crema o si hay alguna causa que haya relacionado de manera directa. Entonces, esto tiene relevancia porque, por ejemplo, si tenemos un paciente que viene con una dermatosis
en las piernas de manera así como lineal, como si fueran latigazos, que es algo bien común que pasa. Y nos dice, no, pues no, me empezó hace como una semana, pero pues yo no me acuerdo de algún evento que yo haya tenido que me pudiera generar esto. Muchas veces no se acuerdan. Entonces en ese momento, si tú ya estás viendo que la dermatosis tiene esas características de que está en las piernas, en un área fotoexpuesta, el paciente no se usa mucho short, pues sabes que hay que pensar en algo de contacto directo. Entonces, aquí les pongo, por ejemplo, le preguntas de que si tiene alguna causa aparente, te dicen que no se acuerdan de nada, pero pues les digo que cuando tú ya vas viendo muchos casos, como que ya cuando ves una morfología de una lesión, que tú dices, esta lesión se ve como un latigazo de una hoja, que es lo más común que se observa por una dermatitis por contacto alérgica a la hiedra, que es algo súper común. Si se van a el río Ramos, si se van a la estanzuela aquí cerquita, o sea, es algo muy común. Entonces, ya cuando tú ves eso, tú lo diriges, luego le dices de que sabes que te apareció hace 7 días, pero hace 10 días o hace 2 semanas no te fuiste a algún río, no te fuiste de pesca, no te fuiste a escalar a algún lado. Y ya el paciente dice, ah, pues sí, pero pues fue hace 2 semanas, no creo que tenga nada que ver. Pero es que las lesiones alérgicas de contacto no se manifiestan en el momento en el que tienen contacto, sino que tardan tiempo en montar esta respuesta de origen alérgico, de hipersensibilidad. Entonces, es así como uno va afinando el diagnóstico y va guiando la entrevista con el paciente para poder llegar a un desencadenante ya muy específico. Y pues bueno, sobre los tratamientos previos, y esto es súper común y se lo van a topar ustedes sí o sí porque va a pasar. La mayoría de los pacientes cuando llegan a la consulta, al menos a la consulta del dermatólogo, ya se han puesto algo. O sea, ahorita ustedes y yo y todos sabemos que ahorita como que el skincare es un boom, o sea, tiene años ya, pero yo siento que desde la pandemia se ha puesto todavía más intenso. En todos lados en internet estamos viendo que venden cremas y que venden productos naturistas, cosas orgánicas, cosas de branding de mujeres o que andan haciendo esto o el otro. O sea, hay muchísimo moviéndose alrededor de toda la industria del skincare. Y para nosotros es súper frustrante porque pues llegan ya multitratados y a veces ya las lesiones ya no se observan de la manera en cómo estaban inicialmente. Entonces ya han sufrido un cambio por el contacto con estas soluciones. El Barmisil y el Cuadriderm nunca jamás en su vida lo dejen, así jamás lo dejen, porque es algo que los pacientes hacen incluso sin que un doctor se los diga. Entonces ya si un doctor les dice ponte Barmisil, es porque el doctor está súper perdido, porque pues ya saben que el Barmisil trae betametasona, clotrimazol, gentamicina, o sea, trae cosa para bacteria, para hongo, esteroide. O sea, alguien que da un medicamento con 3 cosas es alguien que no tiene ni idea de qué tiene y está tratando de pegarle por algún lado porque no sabe qué es. Entonces, si dicen, sabes que de plano no tengo ni idea, ya con esta clase van a poder describir súper bien las lesiones y lo refieren. Entonces, muchos pacientes me han dicho que se ponen, la pomada de la campana es súper común, yo no sé por qué, a toda la gente le gusta, todos se la ponen. La pasta de dientes para las lesiones de acné, tampoco sé por qué, pero la gente se pone pasta en las espinillas. Y bueno, digo, el Barmicil y el Cuadriderm, Tetraderm, todos estos que traen 3 cosas malísimos. Y pues bueno, en la consulta la verdad es que me han dicho cosas que yo no podía creer que la gente se ponía en su cara, así de que digo, no inventes, o sea, ¿quién te dijo eso? Y me dice, no, pues es que en un chat de que dijeron que eso les jaló y pues me lo puse y yo así de que saliva, hay gente que me dijo que se ponía saliva en las espinillas. Y yo así que porque se puso saliva, o sea, no entiendo, obviamente no iba a funcionar, pero bueno, o sea, hay un chorro de mitos alrededor del skincare y por eso es que ahorita el tema de que los pacientes lleguen multitratados es más intenso que nunca. Ahorita llegan a mi consulta pacientes con bolsas de productos que pidieron en The Ordinary o que pidieron pues, en Amazon y que los mandaron tarde quién sabe dónde y que un blogger dijo que los usaba y que le iba súper bien. O sea, este tema de los influencers del skincare que no son dermatólogos es algo así como de todos los días. Los pacientes llegan poniéndose muchas cosas, entonces traten nada más de indagar en si hay alguna de estos productos que se hayan puesto, sobre todo porque estos productos pueden modificar la morfología de la lesión. O sea, a veces cuando ya llegan contigo ya no se ve igual y es porque se pusieron algo. Entonces, eso es un dato también importante. Síntomas asociados. De los síntomas asociados, pues digo, si hay prurito, si hay dolor, eso te puede orientar de qué origen puede ser.
siempre importante agregar los síntomas asociados. Y pues bueno, aquí en el ejemplo que les ponían al inicio, pues obviamente si tienes una dermatosis de esta forma lineal, o sea, obviamente tú te puedes imaginar de que está como geométrico, o sea, eso no es algo así como que le haya salido de la nada, obviamente no. Y generalmente con las hiedras pasa esto, son así como lesiones lineales y les pueden salir incluso vesiculitas o ampollas por el estado inflamatorio que genera esta reacción de hipersensibilidad. Entonces, por eso es importante ya llevar el diagnóstico intencionado. Cuando tú ves la dermatosis y tú dices, yo creo que puede ser esto, bueno, preguntarle más o menos lo que tú crees que puntualmente te puede guiar. Y si dices, ¿sabes qué? No tengo ni idea de qué es, pues bueno, ya ahorita al final les puse un par de ejercicios para poder hacer una descripción de las dermatosis, de las diferentes enfermedades y poder referirlo de una manera muy elegante y que se vea muy bonito, que no nada más diga dermatitis. Entonces, eso es lo principal que quiero que se lleven de esta plática. Ahora sobre el diagnóstico, o sea, ya se habrán dado cuenta en este momento que los dermatólogos son súper observadores, pero súper observadores, los más observadores. El más observador en Netflix ahorita es Joe Goldberg, por eso se los puse. Pero ahorita, no, cualquier dermatólogo, o sea, lo que más tiene afinado el dermatólogo es la vista, o sea, porque nos dedicamos a eso. Entonces, bueno, ya integrando todo esto que estuvimos platicando, el diagnóstico puede ser más sencillo. Y pues bueno, aquí les puse un par de ejercicios nada más como para afinar este tema del ejercicio de la descripción, porque finalmente, ahorita que ustedes están todos estudiando la carrera de medicina, les digo que es muy común que a todo le digamos dermatitis, y pues no todo es inflamatorio. Entonces, es muy sencillo si podemos llevar de una manera ordenada la visualización de la lesión y de esa manera lo van a poder hacer de manera reproducible, o sea, lo van a poder hacer de manera precisa todas las veces. Es nada más de que agilicen como que ese sentido. Entonces, por ejemplo, aquí les puse un bebé que tiene pues varias lesiones, ¿no? Como estamos aquí en línea y yo creo que nadie va a participar, pues yo los voy a guiar, porque si no nadie va a participar aquí. Pero bueno, tenemos a este niño que tiene una semana de evolución con esta dermatosis. Entonces, para empezar, uno lo ve y digo, ya cualquiera ahorita sabemos que el diagnóstico es muy claro, ¿no? La mayoría de nosotros sabemos que esto es una varicela, pero para poder describir, en caso de que digamos, ¿sabes qué? No tengo ni idea de qué es, pero bueno, no pasa nada, no tienes que saberte el diagnóstico, no es tu trabajo saberte el diagnóstico, porque como médico de primer contacto no tienes que saber los diagnósticos de todo lo de la piel. De hecho, en la piel muchas cosas son muy confusas porque muchas cosas se parecen, y es algo muy común y de hecho por eso ya llegan multitratados con el dermatólogo, porque las lesiones se parecen mucho. Entonces, se parecen tanto que a veces es difícil incluso para el dermatólogo catalogarla con pura vista, a veces se ocupa la biopsia. Entonces, pues bueno, lo importante para ustedes es que sepan cómo describir las dermatosis. Y en este caso estamos hablando de un paciente que tiene una semana de evolución, entonces la forma correcta de describirlo, ya con todo el análisis de todas las lesiones elementales, es que esta es una dermatosis, para empezar, la topografía está diseminada. No podemos decir generalizada porque no afecta al 80-90% del tegumento, porque eso querría decir que está casi todo lleno y no está todo rojo, o sea, tiene lesiones aisladas y son muchas, pero no abarcan el 80-90% del tegumento. Entonces, estamos hablando de una dermatosis diseminada, en este caso a cabeza, en cara, hasta donde alcanzamos a ver tronco y extremidades superiores. Es una dermatosis bilateral, asimétrica y polimorfa. Y lo polimorfo es porque tiene varias lesiones elementales. Tiene máculas, pápulas, tiene pústulas y tiene algunas costras. Entonces, digo, si el diagnóstico ya es muy claro que es varicela, pues bueno, lo importante es hacer este ejercicio de cómo irlas describiendo y al estar viendo y describiendo de esta manera ordenada y sistemática, porque así es como hay que hacerlo, sistemático, para que siempre puedan dar unas descripciones reproducibles. Tiene que llevar la localización de la dermatosis, en este caso, como dijimos, es una dermatosis diseminada, cabeza, tronco y extremidades, es bilateral porque está de los dos lados de la línea media, es asimétrica porque no está una y otra aquí, sino que están en diferentes sitios, y es polimorfa y tiene varias lesiones elementales, incluso tiene también lesiones secundarias, máculas, pápulas, vesículas, pústulas, costras, de evolución aparente aguda porque tiene una semana, ¿no? Entonces, ya si uno no se sabe el diagnóstico, con esta manera sistemática de empezar a describirlo, al menos podemos referirlo de una manera
muy sofisticada para que el médico que lo ve, si es que acaso a lo largo de esa semana que tú lo referiste, pues el paciente tarda en ir y se pone cremas, ya llega con lesiones en diferente estado, él pueda saber cómo fue que inicialmente se valoró el paciente. Entonces, en este caso, pues estamos viendo, todos deben de saberse este diagnóstico, porque si no, todos deben de conocer este modelo. Este es un vitiligo y es un vitiligo diseminado también. No podemos decir generalizado porque no afecta más del 80% del cuerpo, no afecta más del 90%, pero es una dermatosis diseminada. Digamos que tiene 10 años de evolución. Entonces, es una dermatosis diseminada. Aquí yo ya les puse el diagnóstico porque es muy evidente. Esta es una dermatosis diseminada a cabeza, tronco, extremidades. Es bilateral y el vitíligo tiende a la simetría. Por eso puse aquí con tendencia a la simetría. Es monomorfa y se caracteriza por máculas o parches acrómicos de evolución aparente crónica. Nosotros le decimos agudo cuando tiene menos de 2, 6 semanas de evolución y crónico cuando tiene más de este periodo. Entonces, siempre describir la topografía, siempre describir la bilateralidad de las lesiones, la simetría y el tipo de morfología que conlleva y la evolución al final del párrafo, ¿no? Entonces, aquí nuevamente les resalto como el acordeón que hay que hacer para siempre poder describir bien una lesión. Y en este caso les puse unas lesiones que tienen menos de 1 centímetro, que tienen como que un contenido que parece sólido. La mayoría de ustedes sabrá ya que es un molusco contagioso. Y la descripción correcta sería una dermatosis diseminada. Aquí hasta donde puedo ver, por lo menos a tronco y extremidad superior derecha, aquí yo veo que es unilateral porque pues no veo el resto del cuerpo, asimétrica y monomorfa y se caracteriza por pápulas umbilicadas porque son unas lesiones sólidas que tienen menos de 1 centímetro de diámetro y una evolución aparente aguda. Generalmente los moluscos salen rápido y el paciente va en los primeros 15 días de cuando le empiezan a salir. Las mamás los llevan. Entonces, pues bueno, aquí nuevamente les resalto cómo hacer como este acordeón mental de la descripción. Y esta otra que, pues bueno, ya muy fácil, podemos saber que es psoriasis. Y lo mismo, el mismo ejercicio de la descripción, es una dermatosis diseminada a tronco, extremidades superiores, al menos hasta donde se ve aquí, con tendencia a la simetría. También la psoriasis tiende a la simetría. Polimorfa caracterizada por placas eritematoescamosas de evolución aparente crónica. Igual hablando de una evolución prolongada en el caso dado, ¿no? Entonces, todo hasta aquí se veía muy fácil porque pues son lesiones que son muy típicas. Pero si yo les pongo esta foto, pues obviamente no van a tener idea de qué es, pero eso no importa porque no necesitan ustedes saber el diagnóstico. El que se tiene que atorar con esto es el dermatólogo. Y para eso, ustedes cuando vean a un paciente así, ustedes no tienen que encargarse de darle un tratamiento ni de darle un diagnóstico, ni mucho menos. O sea, lo único que tienen que poder hacer es describir la dermatosis y poder referirla para que se atienda apropiadamente. Entonces, en este caso que decimos, bueno, no sabemos el diagnóstico porque pues no está tan sencillo, pues al menos sí podremos describirlo bien. Esto es un pemfigoide ampolloso, que es una enfermedad ampollosa que es bastante común en la población de la tercera edad y aquí la describimos como una dermatosis diseminada, aquí hasta donde vemos el tronco, extremidades, es bilateral, asimétrica y polimorfa y tiene ampollas tensas, algunas placas urticariales, como lo pueden ver en la parte, de la parte lateral del busto, erosiones y tiene una evolución aparente crónica, así digamos que nos dice que tiene 3 semanas con esto, ¿no? Entonces, les digo que lo importante aquí no es que nos digan el diagnóstico, simplemente que puedan a través de las lesiones elementales describir de manera apropiada una enfermedad de la piel para que un especialista en dermatología, en este caso, pueda entender cómo fue que el paciente llegó en primera instancia con el médico de primer contacto. Entonces, esto lo van a ver en su servicio social, lo van a ver en todos lados. Y lo importante de todo esto es esto simplemente, o sea, que aprendan a describirlo bien y todo esto es a base de lesiones elementales. Ya todas las demás cosas que hay en el mercado de derma, porque pues ya ahorita ustedes se darán cuenta que creo que derma se ha vuelto una especialidad muy popular, como que ahorita está muy de moda, mucha gente le gusta, o mucha gente le gusta lo estético, entonces, derma no es nada más los rellenos y los botox y los tratamientos con láseres que muchos de los dermatólogos hacemos, es enfermedades, y de hecho esa es la esencia del por qué
muchos de nosotros hicimos derma, o sea, yo no me metí a derma pensando en los rellenos y eso, yo realmente me metí porque yo estaba muy inspirada por una persona que me influyó a entrar en esto. Entonces, la clínica es muy importante y pues recordar que ahorita que está muy de moda, derma no es nada más rellenos y botox y todo eso, es una especialidad clínica, quirúrgica, que ofrece muchísima satisfacción para los que lo estudiamos. Y pues obviamente si ustedes me preguntan cuál es la mejor especialidad del mundo, yo les voy a decir que esta, porque este es pues lo que más me gusta en el planeta, soy sumamente feliz haciéndolo, pero pues si no les gusta esto, pues no pasa nada, simplemente aprendan a referirlo adecuadamente y a describirlo para que el que recibe pueda saber que ustedes son unos médicos apropiadamente preparados, que es lo que finalmente habla de uno. O sea, cuando uno te llega una referencia de alguien, tú lo lees y a veces a mí me ha pasado que yo leo la referencia, que me lo mandaron de tal lugar y veo toda la descripción y a veces digo, de que, ¿quién es este? O sea, ¿quién es esta persona? O sea, de verdad te llama la atención ver una nota de una persona que se ve verdaderamente preparada y que lo plasma de esa manera. Entonces, eso es lo más importante. No importa que no les guste ver más, solamente poder saber describir apropiadamente las cosas más básicas de la piel. Y pues bueno, esto fue todo sobre las lesiones elementales. Aquí les dejo mis redes sociales. La que más uso es Instagram. Les puedo responder a través de cualquiera, pero la verdad es que la que más uso es Instagram. Si tienen alguna duda, a mi correo o a Instagram, le respondo enseguida. Y pues bueno, cualquier duda que tengan me la pueden decir ahorita o bien me la pueden enviar por Instagram o por correo y yo con mucho gusto les respondo. No sé si Katy nos va a decir algo, sino para ya irnos despidiendo porque ya nos tardamos toda la hora. Creo que por nuestra parte sería todo. De nuevo reitero el agradecimiento a usted, doctora, por darnos esta plática tan enriquecedora. Yo creo que aprendí demasiado al respecto y también les doy gracias a todas las personas que nos acompañaron y espero les haya servido mucho esta información. Claro que sí, estoy por ahí en mis redes para cualquier duda. Gracias por la invitación, Katy. Nos vemos pronto. A usted, gracias. Hasta luego. Hasta luego.